Buenas tardes, yo soy Juan y hoy día entrevistaré a mi tata Manuel Rojo. ¿Qué edad tenía y a qué se dedicaba cuando ocurrió el golpe militar? Tenía 16 años. ¿Y a qué se dedicaba? En ese momento era grumete en la escuela de la isla Quiriquina. ¿Cuál fue su percepción cuando supo la noticia del golpe militar? Me produjo dos pensamientos encontrados, porque por una parte yo era militar, marino, y se estaba haciendo algo que realmente me sorprendió, y por otro lado yo se podría decir que era simpatizante del gobierno de ese momento. ¿Cómo era el ambiente social en aquella época? El ambiente social estaba muy alterado por ambas partes, por la gente que apoyaba tanto al gobierno como la gente que estaba en contra del gobierno. Pero pienso que principalmente manipulado por la gente que estaba en contra del gobierno, a raíz de que con el tiempo se ha sabido de que hubo una manipulación de parte de otros países con gente de este país para empeorar la situación económica y la convivencia social, porque se ha sabido con el tiempo de que hubo un apoyo muy fuerte, muy descarado también se podría decir, del país norteamericano, Estados Unidos. ¿Cómo transmitían la noticia por medios de comunicación? Bueno, habían medios algunos que apoyaban al gobierno, por decirte, yo me recuerdo en ese momento tal vez la radio Magallanes, me recuerdo de una, y tengo entendido que ahí fue donde el presidente Salvador Allende dejó un mensaje de despedida o de dándole a entender al pueblo que él estaba dispuesto a enfrentar esa situación como correspondía a su cargo. Y bueno, por otro lado estaba, como ha sido siempre prácticamente, que los medios de información generalmente han estado de parte de la gente que estaba en contra del gobierno, que se puede calificar ayer y hoy día de la derecha política, que han sido los dueños de los medios de comunicación, tanto medios escritos como audio, en cuanto a que las radios, la gran mayoría, sus dueños eran contrarios al gobierno. ¿Cuáles fueron los principales derechos que se violaron en aquella época? Principalmente el derecho a la vida, porque se le quitó la vida a muchas personas. Tengo entendido que alrededor de 3.000 personas aproximadamente, más mucha gente que fue desaparecida y que nunca más se ha sabido de ellos. Ni siquiera las Fuerzas Armadas han colaborado para decir dónde estas personas, aparte de ser asesinadas, fueron sepultadas. Hay una pérdida de compasión de parte de esta gente que asesinó, con los familiares de la gente que fue asesinada. Así que uno de los principales derechos que se perdió fue el derecho a la vida, por cuanto se quebrantó, como te digo,
alrededor de 3.000 personas cuentan, dicen, tal vez pueden haber sido más. O a lo mejor podrían haber sido menos, pero lo dudo. Pero mucha gente también tuvo que salir de este país e irse a vivir a otros países. Muchos a Venezuela, México, Cuba, o muchos a Europa también, a Suecia principalmente. El otro derecho que se quebrantó también fue el derecho a expresión. Tú no podías expresar que estabas en contra de los militares o del gobierno porque te reprimían. Así que el derecho a expresión también, la libertad de expresión también se perdió. Miren cómo se viste cabo y sargento. ¿Cuál cree usted Para teñir que de es la rojo los principal lección histórica que nos dejó el golpe militar? Miren cómo profanan las Personalmente pienso que el golpe militar fue un asalto a mano armada a este país, donde Miren cómo blanquearon mes de María. se entregaron para usufructo personal de la gente que estaba contraria al gobierno, de muchas riquezas, de muchos bienes que tenía el país, no sé, la administración del agua, de la electricidad, muchas empresas que estaban siendo administradas por el gobierno. En ese sentido, Corfo fue una entidad de gobierno que tenía bajo su administración varias empresas que toda su productividad o la ganancia que pudiese dejar iba a dar directamente al Estado. Pero muchas de esas empresas, como te digo, principalmente lo que es la luz, la electricidad, el agua, fueron entregadas para usufructo y ganancia de particulares. ¿Cómo era la economía? Bueno, en ese tiempo se decayó demasiado la economía en cuanto a que hubo mucha gente que quedó sin trabajo porque disminuyeron mucho los cargos, los puestos en el Estado, de la gente que trabajaba para el Estado, y también los empresarios tomaron en sus manos prácticamente las leyes laborales y no había un derecho a respetarle al trabajador un desconocimiento total de sus derechos y seguramente tampoco estaban de acuerdo con los trabajadores en cuanto al valor de un sueldo, sino que principalmente los empresarios ahí simplemente pagaban lo que querían pagar, ¿entiendes? No había, el trabajador no tenía el derecho, no tenían la posibilidad de organizarse como sindicato. Al contrario, durante ese gobierno se perdieron muchas regalías o muchas regalías que tenía el trabajador, como por ejemplo una mayor cantidad de días de vacaciones, por ejemplo tenías la posibilidad de trabajar la cantidad de años que trabajaras en una empresa y esa empresa estaba obligada, por ejemplo, a pagarte los años de servicio que se llamaba. Si tú le trabajaste a una empresa 10 años, cuando tú te ibas despedido, te tenían que pagarte 10 años. Si trabajabas 20 o 30, tenían que pagarte 20 o 30 sueldos, ¿ya? Pagados por años de servicio que se llamaba. Eso se perdió. Finalmente lo bajaron, si no me equivoco. Mira, no recuerdo a cuánto lo bajaron, pero sí sé que ahora está en 11 años de servicio. Entonces, la otra regalía que se perdió fue el tiempo de vacaciones. Antiguamente se tenía más días de vacaciones. Fueron varias cosas que se perdió la gente, principalmente la gente de trabajo. Perdió muchas regalías que tenía. Gracias, Tata. ¿Eso era todo? ¿Te quedó más o menos